¿Qué tal, amigos? Hola, nuevamente acá desde este espacio que construimos ya hace un tiempo como plataforma cultural Filsic, nuestro podcast Entre Páginas, un espacio en el cual usted puede conversar y conocer a distintos autores locales, a algunos autores nacionales, puede interiorizarse la obra, puede interiorizarse del contexto, puede interiorizarse del talento local que tenemos, que está en exceso muchas veces, pero que está invisibilizado. Y a través de este programa, a través de este pequeño aporte que estamos haciendo nosotros, gracias al financiamiento del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, podemos llegar hasta usted, hasta su tablet, hasta su celular, hasta su smartphone. Hoy día tenemos televisores smart, a través de su computador, o a través de donde usted quiera reproducirnos, donde quiera vernos, va a estar permanentemente este circuito y de conversaciones en nuestra plataforma cultural Filsic, a través de las páginas de Filsic Antofagasta, también de FM7 y de otros medios más asociados que ya están replicando lo que estamos haciendo. Como todos los días que estamos haciendo este conversatorio, tenemos un gran invitado hoy. Vamos a ir a una pausa comercial y se los vamos a presentar, aunque usted ya lo está viendo en este minuto en vivo e indirecto. Un honor para nosotros tener a mi gran amigo aquí, Jaime, y enseguida volvemos y lo presentamos y conversamos con usted directamente. Vamos y volvemos. Y ya estamos de regreso. Y como lo hemos dicho siempre, lo prometido es deuda, y las deudas siempre se tienen que pagar, se terminan pagando en esta vida o en otra vida, como me dijo por ahí mi padre alguna vez en su tiempo. Totalmente. Estamos con mi querido amigo Jaime Alvarado García. Jaime Alvarado García es una institución aquí. Y cuando digo una institución es porque Jaime ha sido un hombre tan multidiverso en sus cosas, ha explorado tantos mundos, ha estado en tantas temáticas distintas, y ha sido un hombre que en lo personal yo creo que es una biblioteca con patas. Si usted quiere saber algo de la historia de Antofagasta, algo de la historia de la región, o sea, pregúntele a Jaime. Jaime, si no lo sabe, de algún modo va a conseguir la información y la tiene, ya sea de las cosas más rebuscadas del mundo. Profesor normalista, él fue también reportero, boxeador, ya, entre otras cosas, aficionado, boxeador aficionado, pescador, como se llama, en lancha, y hasta el día de hoy, ya, tripulante nada especial, y hierbas varias. O sea, Jaime, de lo que le pregunte, tiene, ¿ya? Y eso creo que es un bien notable, porque no es algo de lo cual esté presumiendo, sino que es algo de lo cual él ha hecho, ¿ya? Por lo tanto, creo que el invitado de hoy día es súper especial, porque además escribe, y no escribe mal, escribe bastante bien, porque es uno de los tantos que está rescatando la historia de nuestra región, nuestra historia, ya sea a través de las distintas matanzas, ya sea a través de distintas cosas, pero por sobre todo él tiene un espíritu regionalista tremendo, se siente absolutamente antofagastino, y como dice su libro por ahí, medianamente chileno, ¿ya? Así que, Jaime, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás tú, amigo mío? Gracias por tanto elogio. Mira, aquí estamos luchando contra estas enfermedades que vienen asociadas a los años. Yo estoy en el umbral de las 8 décadas, curiosamente. Soy sobreviviente de estas 8 décadas. Hoy día que la juventud se va tan temprano. Luchando, recuperando evidentemente, y también mirando aquellas partes de, como tú decías, de la historia que no están tan claramente manifestadas. Y eso hay que agradecérselo aquí al Mercurio. Yo trabajé muchos años acá. Esta fue mi casa periodística de 28, 29 años, 31 años. Y también en la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, en la Biblioteca de la Cámara Marítima de Chile, en fin. Y eso me ha servido para ir reconstruyendo una serie de episodios que nos permiten aclarar tantas cosas que tiene Antofagasta. Y yo en el libro medianamente chileno, exageradamente antofagastino, le explico a la gente por qué el ancla está pintado al revés. Porque todo el mundo comenta ese detalle, que no es un detalle, es una precisión absoluta. Es una forma de advertirle a los pilotos de los veleros de esa época de que Antofagasta era una bahía insegura. Porque cuando la bahía era segura, el ancla estaba en posición normal. Cuando la bahía era insegura, el ancla estaba en posición invertida. Y la gente sigue pensando que el minero Clavería se equivocó. El minero Clavería hizo lo correcto. Esa es una de las tantas cosas que vamos a abordar enseguida en el segundo capítulo, cuando hablemos de tu obra y del por qué. Claro. Pero a ver, Jaime, para la gente que no te conoce, que no creo que sea mucha a esta altura de la vida, pero ya eres un personaje ampliamente conocido, partamos con parte de tu profesor normalista. Sí, tú saliste de la escuela normal, con de la escuela normal. Con mucha honra,
y con mucho dolor pude ver cuando el año 74 se cerraron las escuelas normales, que fue estratégicamente una de las razones por qué la educación chilena empeoró a partir de aquel entonces, porque la mirada que teníamos los normalistas de esta educación universal, gratis, por sobre todas las cosas, se transformó la educación en un negocio. Sí. Nosotros salíamos a trabajar con una caja de tiza y hicimos una educación que puso a la educación de Chile en un muy buen lugar respecto a Sudamérica. ¿Tú ejerciste en algún colegio la función? ¿Cuál es el colegio? Mira, yo hice vida rural, estuve en Talabre, estuve en San Pedro de Atacama, y el año 69, que yo creo que el año más relevante, estuve en Pedro de Valdivia. Ah, mira. Fui profesor en Pedro de Valdivia un año. Y ese año me sirvió a mí para consolidar mi cariño y mis afectos por la gente de La Pampa. Mira, la gente de La Pampa tiene un corazón del porte del desierto de Atacama, son modestos, cariñosos, esforzados, y entonces eso me ha obligado, me orientó, me motivó a no dejarlo de lado en mis escritos, que están permanentemente vigentes. Claro. Totalmente, lo he visto. Y de ahí de ese episodio en La Pampa, me vine a Antofagasta a trabajar y fui el primer director de la escuela del campamento Venceremos, que está en la Prat B arriba, que ahora es la escuela Fundación Minera Escondida. Allí ejercí 35 años, casi, bueno, de los 39 de servicio, ahí están mis 35 más relevantes años, los más dolorosos, pero también los que nos permitieron demostrar que aún con las manos vacías, pero con el corazón dispuesto, se pueden hacer muchas cosas. Mire, yo en eso coincido bastante. Yo soy hijo de padres normalistas, de profesores normalistas. Toda la vida en Chuquicamata, del colegio, hicieron clases, formaron generación y generación. Lo que tenían los normalistas, a mi juicio, ya con una mirada un poco histórica y no siendo un experto, yo admiraba mucho el profesor normalista, primero que era especialista en todo. En todo. ¿Ya? O sea, no es como ahora que te especializa el profesor de matemática, el de lenguaje, la historia, que es, por cierto, tienen un barniz de otras cosas, pero son especializados. En esa época eran especializados en todo, y no solamente en las materias duras, matemáticas, sino también en las materias blandas, porque también tenían que hacer los talleres, tenían que hacer distintos tipos de creación, y eran formadores de familias en los colegios, porque al final los alumnos ya los consideraban sus padres, ¿ya? Sus padres distintos. Era una relación muy mágica que se producía entre los profesores normalistas y los alumnos, que hasta el día de hoy se acuerdan, pero con un cariño intenso, de que este fue mi profesor, porque el profesor lo tenías, ¿cuánto? 2, 3 años contigo enseñándote todo, ¿no? Yo tuve 4 y 2, 6, cuando yo fui estudiante de educación primaria, antes que fuera la reforma de Frei. Trabajé para la reforma de Eduardo Frei Montalva. Estuve en Trobolgo, en el sur, cuando se hizo esta campaña de alfabetización, Chile aprende a leer, 1966-67, previo a la aplicación de la reforma. Entonces, claro, uno, mira, se daba cuenta de que, aparte de estas que tú dices, las asignaturas, había que impulsar este desarrollo por la vida, por el lado de los quehaceres. Yo tengo un amigo que se burla de mí porque dice que yo hace poco me tejió a palillo una bufanda, pero yo tenía que enseñarle a niños y niñas, a los niños a la sierra de calar, y a las niñas que bordar, tejer, punto correteado, punto rey derecho, y había que hacerlo, y lo aprendimos. Entonces, aparte de tener esta disposición en el alma, teníamos la sapiencia y la habilidad en las manos. Esta habilidad blanda que era muy valiosa. Mi madre hasta el último día tejía. Y sí, formó a muchos niños en tejido y toda la cosa. Sí, hombre, había mucho que hacer en las prácticas deportivas, fíjate, eran tan trascendentes en nosotros. Porque más hacían ustedes hacían educación física, entre otras cosas también formaron educación física, formaron clubes. En Chuquicamata los profesores normalistas formaron en el fondo clubes como Correhuela de Chuquicamata de puros profes. Sí. Claro. Entonces, te fijas, fuimos un modelo inserto en la sociedad, que era el que propugnaba, el que propiciaba el desarrollo de una comunidad muy humana. Sí. Muy humana, muy de personas, no de números.
cada niño de nosotros era un hijo más, prácticamente. Y así se acuerdan en general los pero alumnos. fíjate que yo llevaba a niños, y a mí me llevó una profesora, me llevaba a la casa a darme desayuno, me invitaba los sábados. Mira lo que te voy a contar. Esa profesora vivía en la calle Condel, entre Sucre y Bolívar. Condel subiendo a mano izquierda. En la misma casa donde vivió Gabriela Mistral. En la misma casa donde vivió la señorita Dolores Molina, que fue directora del Liceo de Niñas. En la misma casa que después tuvieron el médico Mario Artal, de la casa Artal. Ahí la profesora me llevaba, la señorita Edilia Jorquera. Entonces, ella no me compraba ropa, porque en esos tiempos de estrecheces había que ayudar y ella, si podía, lo hacía. Además, todos ustedes dependían del Ministerio de Educación. Además, teníamos una dependencia, sí, porque esto de la municipalización. del traspaso a la municipalización, que hoy día se objeta, como se está objetando, que se objetó en su momento, como se objeta hoy día esto de los SLEP, yo creo que le va a hacer bien a la educación. Lo que pasa es que hay intereses económicos que tienen que ver con los salarios y con estas cosas que se van a resolver. Fíjate que desde la deuda histórica es desde el cambio es desde el traspaso de las municipalidades, desde el traspaso de la escuela, de la administración fiscal a la municipal. Ahí comienza la deuda histórica, se genera en ese tiempo. Ojalá no ocurra con el SLEP, que vayan a profesores que 40 años después todavía no le pagan la deuda del traspaso, sí. Y bueno, y fueron muriendo, digamos, ya. Claro, sí, pues, y en este quehacer pedagógico, como te digo, hay mucho paño que cortar, porque a nosotros, especialmente en la escuela nuestra, que por el nombre tú entenderás qué tendencia tenía, ¿no? Se llamaba Campamento Venceremos. Sí, no, es evidente, pero más allá del nombre había un compromiso pero social total. Hubo que hacer ahí mucho, porque quedamos un poco dejados de lado de la mano de los administradores de ese tiempo. Nosotros éramos los colorados del cerro y yo te digo, mientras se inauguraba una escuela en la Coviefi el año 78-79, cuesta decirlo, pero nuestro Pozo Negro se había saturado y las excretas corrían para una cancha de fútbol. O sea, había un desdén además para con nosotros, que lo tuvimos que soportar y les respondimos con calidad, porque cada vez fuimos mejorando el rendimiento de nuestros niños, y en ese tiempo había un sistema de medición que se llamaba PER, Programa de Evaluación del Rendimiento, y fuimos buenos entre los buenos. Después vino el CIMSE y volvimos a ser buenos entre los buenos. Entonces, a esa precariedad que el destino nos empujaba, nosotros le respondíamos con calidad. Qué maravilla. Te cuento que quedamos, por ser buenos, por tener buen rendimiento, quedamos fuera del P900, el programa para las 900 escuelas más pobres de Chile. Quedamos fuera, siendo que legítimamente lo merecíamos, con una justicia enorme. Pero el rendimiento, qué interesante, son tan parte de las facetas de Jaime. Podríamos estar hablando todo el rato del tema de su docencia, que creo que hay historia para un día entero contarlo, quizás más. Sí. Pero como yo quiero conocer un poco más el personaje, y como dije que es un personaje tan multifacético, profesor normalista, ya, boxeador aficionado, que es una cosa que a mí todavía hasta el día de hoy no me deja de sorprender. Es que mira, yo venía de una familia donde mi papá fue púgil por muchos años, fue a combatir a Santiago el año 40 con 17 años. Cuando el boxe era salvaje. Sí, y fue como una forma de contribuir con las peleas, juntar dinero para las víctimas del terremoto de Chillán. Mira qué interesante. Claro, y bueno, y tenía otro tío, yo dos tíos más, Miguel y mi tío Lorenzo, que eran buenísimos para los combos. Y si yo era el primer nieto varón y hubiese jugado voleibol, me habrían dicho no sé qué. Así que bueno, pues yo... ¿Dónde? ¿Aquí en el Fortín? No, en el Green Cross primero. En el Green Cross. Bueno, primero en el Rencor, pues el Rencor Atlético. El famoso Rencor ahí de la calle Valdivia. Ahí se hacían
campeonato de guantes de oro. Es linda experiencia, muy bonita experiencia para quienes reprueban el boxeo como un deporte. Yo les digo, el deporte es de varones. Yo admiro el boxeo, Claro. para mí, digan lo que digan, es el arte de la defensa personal. Claro, Digamos que esa cuestión sí, no es sí. pegar un combo, pegar un combo. Hay es distintas dar cosas. y que no te den. Exacto. Eso Y es saber dar también. no ¿Dónde? dar dónde. Pero además, mi querido amigo Juan, bueno, ahí vamos a hablar de su experiencia como reportero, como fotógrafo, aquí en esta dependencia de Mercurio, donde estamos grabando el podcast. Pero una de las cosas que también no me deja sorprender totalmente, tripulante de lancha por años hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue hasta el año subiéndose a pasado. la lancha. Si uno quiere saber un poco de la lógica o de cómo se llama, de la cantidad de pescados, por decirlo de algún modo, del hábitat que existe en esta zona, de los roqueríos, de las distintas Así es. cosas que hay en el playa, no hay nadie más experto que mi amigo Jaime sobre el litoral de acá de la zona. Se sabe cada roca, se sabe cada Sí, claro, mira. y se sabe todo. Este es Pero- una zona tranquila o una zona Sí. compleja para navegar. No, para navegar pegadito a la costa acá es bueno. Yo siempre digo una metáfora. Si vas con Núñez de Balboa, que descubrió el Océano Pacífico en el Istmo de Panamá, hubiese navegado ese pedacito de ahí, entre Punta de Tetas por ahí y los Canastos, hubiese navegado el Golfo de Pena desde el Cabo Rapier a la entrada del Canal Messier, le habría puesto otro nombre, porque el mar es fregado acá. Además, bueno, esta sí. condición de la bahía abierta al sur también es muy ¿Cuál es compleja. la característica más grande que existe en Mira, esta zona? los vientos frecuentes del tercer cuadrante, del suroeste, los surazos acá son temibles. ¿Vientos fuertes? El viento fuerte, claro, surazo, el mes de septiembre, octubre, noviembre, los terrales que soplan, o calameño que le llama uno, el que sopla las madrugadas en otoño e invierno, Eso soplan Sí. de desierto mar. te llevan, claro, hay que hay que conocer el mar, hay que conocerlo para entenderlo y sacarle el mejor provecho. Pero fíjate que yo creo que mi acercamiento al mar comienza de cabro chico, porque yo soy huérfano de madre de los 4 meses. Entonces, en una familia numerosa había que buscar la forma de resolver el problema de De comida, claro. de sobrevivencia. Y yo me iba a... Tenía un amigo que era... Mi papá tenía un amigo que era calderero en uno de los remolcadores que tenía el ferrocarril. Él tenía 2 remolcadores, el Kate, se llamaba Catherine, y el Berta. Y yo me iba a pasar los días allá, un cabro de 8 años, 7 años, y dormía en las carboneras y estaba 1, 2, 3 días ahí, viviendo de eso, viendo las maniobras, entendiendo el mar, durmiendo al calor de la caldera que quedaba tibiecita la noche. Qué interesante. En fin, Te embarcabas aquí en el muelle, donde está el puerto. en el muelle del ferrocarril. Ah, no, en el muelle histórico que tenemos nosotros. Ese muelle ferrocarril. sí. Ahí se embarcaban los remolcadores, se ponían por sotavento. Por Los el lado. taltalinos le llamaban, ¿cómo le llamaban los remolcadores? Los taltalinos, los talquinos, ¿cómo se llaman los remolcadores? Los Los lanchones, Maulinos. lanchones, sí, Maulino, Sí, perdón, sí, pues, Maulino, sí. Lanchos Maulinos. Sí, pues tenía un tío, tengo un tío, bueno, se murió hace poco, que trabajaba ahí en el varadero, donde se hacía carenado a los lanchones, se le cambiaban las planchas de cobre, y bonito era eso ahí, esa vida. Yo le llevaba la vianda, ahí había una caldera, fíjate que ese muelle funcionaba con vapor, ese muelle tenía una serie, los winches eran a vapor, y los Eso que están ahora como patrimonio. como grúa, sí, y tenía unos trompos sobre los cuales se tomaba vuelta y con el pie se hacía girar para un lado y cuando él subía para el otro lado para meter los carros, porque las locomotoras llegaban solamente hasta el estribo. Había que ser bien experto para hacer eso. Sí, claro. Bueno, yo me crié viendo eso y tenía un amigo que murió de una manera muy trágica, que manejaba el bote que era la bomba de achique, con la que se le sacaba el agua a los lanchones. Entonces, él se llamaba Esmeraldo Cañete. Murió trágicamente por allá para el año 60. Qué interesante. Sí. Y fíjate que
Bueno, él me llevaba a mí, pues yo como cabro chico, chepaba y agarraba el chorizo, que es la manguera gruesa, la ponía en la centina, que es el fondo de los lanchones, y ahí entonces había que cebar la bomba, primero echarle agua con un tarro, y después, guimbalete se llama eso, darle al guimbalete hasta que empezaba a salir el agua hedionda del fondo ahí, qué sé yo. Qué interesante ese tema. Podríamos estar hablando de tu experiencia. Fíjate bastante que, claro, rara. Hay una cosa que yo no puedo dejar de preguntarte, que es una duda que siempre he tenido. Yo me acuerdo año 1986-87, estando como estudiante del liceo, aquí se realizó el famoso Campeonato Mundial de Pesca y Caza Submarina. Claro. ¿Qué pasó? Mare, con que ya desapareció tanta biodiversidad que había. ¿No? Porque para poder realizar ese campeonato es que aquí hay una diversidad enorme. Sí, claro, evidente que había una diversidad enorme. Estábamos viviendo también una fase, digamos, climático-oceánica venturosa, porque en ese tiempo entraron las cojinovas, en ese tiempo tuvimos mucha anchoa aquí cerca, y claro, evidentemente el número de buceadores deportivos era menos también. Y hoy en día todo el mundo tiene máscara, snorkel, y hay clubes y van, aunque unos hacen fotografía, otros se dedican a la caza, y la caza es un negocio para venderle a los... Aquí desapareció muchas especies. Claro, aquí se perdieron muchas especies. Y el año 86 fueron los últimos años que se vieron acá las barracudas, por ejemplo, que entraban con el fenómeno del niño. Barracudas, aquí, en Antofagasta, barracudas en la Rinconada. Aquí había congrio, levantar una piedra, había un congrio. Claro, había abundancia de congrio, porque el congrio venía a tierra, no el congrio de profundidad. Pero como te digo, además cometimos el error los chilenos de adquirir las redes que desecharon en el Perú de malla muy chiquitita. Entonces nosotros empezamos a matar las crías, cuando teníamos que haber usado una malla más grande que permitiera que las especies en desarrollo crecieran y llegaran a su estado adulto. Pero aquí se trataba de enriquecerse sin tomar en cuenta y sin tener la visión de futuro tan necesaria como para mantener la pesca hoy día en una condición no tan complicada, porque a veces hemos tenido que navegar 30 o 40 millas para llegar con 10 toneladas que... Hoy día, por ejemplo, el pescado más común que se come acá en la Reineta viene de la octava región. Pues, esa es otra cosa que hay que enseñar a la gente hoy. Mira, la gente compra la Reineta, que es un pescado de carne blanca, que tiene casi nada de omega 3 o omega 6, y paga 14.000 pesos por el kilo. Y fíjate que el mono, el bonito, que es un túnido, familia de los atunes, pariente pobre, pero es atún, es un pescado pelágico, de la ictiofauna pelágica, es rico en esas cosas, pero la gente no lo compra porque se pusieron pituquitos de paladar, fíjate. Y, sí, claro. Y hubo una época, acuérdate, que lo que más se vendía era la merluza. La merluza. O el atún tipo salmón, que era un espécimen de cualquier cosa. Mira, en los tiempos del 65 al 75, el jurel salvó, el jurel de aquí de Antofagasta, que era grande, salvó la vida y alimentó a todos los antofagastinos sin mucho. Se varaban los jureles. Todo el mundo iba a pescar saya 10 jureles para su casa. Y hoy en día... No era malo, bien preparado, era bien rico. ¿Ya? Sí, el jurel es muy... Yo lo ahumo todavía cuando tengo jureles grandes. Lo ahumo. Oye, pero Jaime... fíjate que mi acercamiento fue tanto que yo antes de tener vehículo tuve un bote. Yo lo construimos en la casa. Entonces fue claro. A mí hablar con Jaime es una cosa, la verdad es que se nos pasó este bloque volando, porque uno puede hablar de Jaime y tiene tanta historia, tiene tantas cosas, tiene una vida totalmente vivida y muy bien vivida, a mi juicio. Sí, claro, es vida. Y con tanta historia por contar, porque todavía ni siquiera hemos entrado al rescate de la historia de nuestra región, en la cual Jaime es una biblioteca andante. Vamos a una pausa y regresamos inmediato y vamos a hablar un poco de las obras que ha escrito Jaime y vamos a tratar de tocar algunos temas tangenciales. Vamos a volver un segundo, seguimos con Jaime Alvarado conversando aquí en Entre Páginas.
Y ya estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa, en este esfuerzo por llevar las letras, por llevar los personajes para que usted lo conozca, de acá de la región de Antofagasta, en Entre Páginas, programa que es que llega hasta su hogar, llega hasta su tablet, hasta su celular, hasta su computador, gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, que nos ha permitido hacer este programa. Estamos conversando con Jaime, podemos seguir conversando la vida de Jaime, podemos estar haciendo un programa de 24 horas que le ha ganado a la Teletón y nos va a faltar tiempo para seguir conversando. Qué manera de tener historia. Hay un montón de historias que yo me acuerdo que de Jaime que podíamos estar hablando un buen rato. Pero Jaime, a ver, vamos un poquitito a lo que vinimos. También eres escritor, indudablemente. ¿Ya? El escritor no es solamente no es solamente el escritor aquel que obtiene grandes premios, grandes loas, sino que aquel que deja testimonio y que deja plasmado en unas hojas, en unas páginas lo que ha vivido o su historia o historias que también pueden ser ficticias. Yo leí ¿cómo se llama? Un par de libros tuyos y lo encontré espectacular. Que la verdad que ¿quién se va a imaginar que acá en Antofagasta iba a estar varado un barco nazi? Un año. Un barco nazi. Y que iba a salir al final escondido claro. Porque los mismos tripulantes de a poquitito iban echándole benzina, que iban echándole petróleo que iban sacando. Claro. Bueno, no quiero contar yo la historia de Jaime, cuéntanos brevemente de qué se trata ese libro, que es de verdad históricamente gruesa, muy bueno. Sí, en línea gruesa se trata de estos episodios se vivieron en muchos de los puertos de Chile. Lo mismo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Muchas embarcaciones alemanas quedaron arraigadas en el país. En Iquique quedó el Passat, allá en el sur quedó el Priwal, que después los alemanes se las regalaron a los chilenos y fue el buque escuela Lautaro que se quemó con salitre, el incendio de la Lautaro. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial sucede lo mismo, había unas líneas navieras que cubrían el Pacífico Sur, abierto ya el canal de Panamá, entonces había una frecuencia alta, porque había 3 o 4 líneas de naves que tocaban los puertos de Chile, bueno, desde Balboa por allá, a la salida del canal de Panamá, hasta San Vicente. Y en este tiempo de guerra llega este barco, el Racotis acá, y bueno, y se sentencia su arraigo, ¿no? Y queda ahí fondeado frente a la cervecería. Un barco de cabotaje, no un barco de guerra. Un barco de pasajeros, de cabotaje, mercante, sí. De la Hapag-Lloyd. Y entonces resulta de que... Porque Chile todavía no había declarado la guerra. No, todavía no. Se suponía que Chile era neutral. Claro. Entonces, pasa que el barco queda acá. Aquí había una casa que lo atendía, la casa de Augsberg, y otras que le prestaban los servicios de manutención, pero 1 mes, 2 meses, 3 meses, y el barco era la carnada que tenían acá los destructores ingleses que estaban en Mejillones, porque debes saber tú que todavía no se suscribía esto de las 200 millas de soberanía marítima, y en Chile los vapores ingleses, los acorazados y los cruceros andaban como Pedro por su casa, se fondeaban en Mejillones, hacían carbón en Mejillones, el ferrocarril les prestaba todas las facilidades para eso, y bueno, cada vez que había el vapor, Racotis echaba humo como que movía sus calderas, salían de aquí del club inglés. El club inglés estaba en el 4º piso del edificio Gibbs. Entonces lo veían y llamaban por telégrafo un telegrama a Mejillones, y venía el barco, el Exeter, el Aquiles y eran 3. Y estos barcos entonces obligaban a que el vapor vuelta a fondear, porque estando en contacto con el suelo chileno, el ancla está en territorio chileno. Si delante el ancla está en mares internacionales hasta ese tiempo. Muy especial la situación. No, fue una historia muy además muy que mucha gente... Además, cómo los tripulantes de a poco iban llevando la gente de acá, mi padre pertenecía a una especie de cofradía que se formó ahí en la esquina de la calle Bolívar con la torre donde estaba el portal Harding. Sí. Ahí se juntaba la gente, la Nueva Mejillones, ese almazón que había en esa esquina, y ellos en la noche corrían un canasto
panadero y echaban un repollo, qué sé yo, echaban cosas y iban a remo y les llevaban allá a los muchachos que estaban a bordo, pasando estrecheces y escuchando por radio cómo la Fuerza Aérea Inglesa bombardeaba la ciudad donde estaban sus padres, sus madres y sus hermanos. Imagínate tú. Sí, no, el libro, yo me acuerdo de toda esa parte del libro y la verdad es que yo lo recomiendo porque, más allá de la historia, que es interesantísima, Sí, claro. pero hay una pulcritud histórica no menor en esto. ¿Ya? Sí. O sea, te contextualiza la Segunda Guerra Mundial, te contextualiza cómo esta Guerra Mundial llegó a nuestras costas, a nuestra zona, sin que tuviéramos injerencia, pero aquí también hubo batalla, aquí hubo distintas cosas que sucedieron. Además, Estados Unidos mandó a la provincia de Antofagasta, donde estaban los más grandes inversionistas ingleses. Sí. Estaba Barquito de la Andes Copper Mining, de la Anaconda, Chile Exploration, Ferrocarril de Antofagasta Bolivia, Chile Tocopilla. Entonces mandó comandos a entrenar a vigilantes chilenos para que cuidaran de los sabotajes, Claro. las cosas que podían pasar acá, porque andaban barcos alemanes, como lo dice en el libro, andaban 2 submarinos alemanes que querían bombardear las tomas de agua de Barquito, donde estaba la central termoeléctrica que le llevaba agua a Pocerillo en ese tiempo, y aquí a Tocopilla, donde estaban las casas de fuerza que mandaban energía a Chuquicamata. De haberlo hecho, se habría parado la producción. Habría colapsado Claro. económicamente la producción de acá. De cobre. Sí. Y sin cobre, los norteamericanos no eran nada. Totalmente. ¿No? Claro. Sí, hartas Ese cosas. libro lo tenemos todavía, lo tenemos todavía un par de copias en el Café Literario Filsic, y de ahí vamos a ver si con Jaime podemos reeditar esto, tenerlo, que es un libro que vale la pena. Segundo libro que yo leí también de Jaime, y la verdad que me dejó conmocionado. O sea, la verdad sí. que sí, la A matanza mí de San todavía me Gregorio, conmociona. la matanza de San Gregorio, que es una matanza poco conocida, que en la zona 1 normalmente a nivel país, cuando habla de matanza salitrera, Santa María de Iquique, que es la que más punto. resalta, y claro, Santa María de Iquique creo que nadie se acuerda de otra más relevante, ¿ya? Sí. O sea, los que habitamos acá nos acordamos de la matanza de Plaza Colón, porque Colón. a cada rato nos repiten la matanza de Plaza Colón. No sabemos mucho de eso, pero hay trabajos bien serios que se están desarrollando. Vamos a tener un escritor prontamente que ha sacado un libro que es extremadamente pulcro en eso. Gaitán hizo un adelanto. Sí, con también en su libros, época sí. hizo Gaitán, pero no, ahora el que viene pronto va a ser un libro que vamos a conversar con ese autor, un libro tremendamente pulcro. Pero no se conoce mucho más de las matanzas de Salitrera y hubieron más. ¿Ya? Sí, Es el hubo tema que varias. no es que haya sido exclusivo, lo que pasa es que son desconocidas. Cuéntanos un poco sobre la matanza de San Gregorio y este libro, Jaime, que Mira, ese conmocionó. libro Me tiene una conmocionó. parte bien emotiva, porque resulta que mi abuelo, Pedro Antonio Alvarado Carvajal, en ese tiempo pertenecía a la dotación de palanqueros, de personal ferroviario, de la línea, como se llamaba, que atendía las necesidades de transporte, servicio, acarreo de insumos y carga, el ramal El Boquete. Nadie sabe el ramal El Boquete dónde está. Yo no lo conozco. Que está al interior de Baquedano, hacia la cordillera, detrás del Cerro Palestina, que es el promontorio más grande que tiene la depresión intermediana. Y una noche X, fatídica noche, lo mandan a buscar, que tiene que subir a cambiarse de línea y tiene que ir al cantón de Aguas Blancas a llevar un convoy. Él era el que enganchaba los carros, que le revisaba los chocos que frenan, palanquero, que hacía los cambios, que iba a revisar. Bueno, era un personal de a bordo. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió la matanza? Y resulta que lo mandan a buscar y en ese momento él no sabía que iba a vivir uno de los momentos más trágicos que le tocó presenciar, porque él iba con una compañía del Regimiento Esmeralda. Él llegó a una compañía del Regimiento Esmeralda y llegó allá como a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y cuando llega allá se da cuenta de que allá en San Gregorio estaba el descalabro, la hecatombe, estaba la parte de la administración llena de muertos, 60 y tantos, 70 y tantos, heridos y otros que se habían ido a sus casas atendidos y otros que estaban en la bodega, en fin. Y eso se ocurre porque
nunca fueron flexibles las normas para los trabajadores. La oficina había había apagado sus fuegos por esta situación tan económica, tan especial que se crea cuando Alemania inventa la BASF. Fue la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, sí. Inventan el salitre sintético. Nuestro negocio próspero se va hacia abajo y las oficinas comienzan a cerrar. Pero empiezan a echar a los salitreros sin darle un desahucio. Y los mandaban a Antofagasta. Amigos, en Antofagasta había 25.000 cesantes que vivían en conventillos. Durante ese tiempo volvió la viruela, durante ese tiempo volvió la peste bubónica, esa que genera por los ratones. Sí. Fíjate que la municipalidad, encontré en el diario, el año 32 pagaba por ratones muertos. Y fíjate que había un yugoslavo, comerciante como los yugoslavos, que arrendaba trampas. Están los avisos en el No, sí te creo que la verdad es que a esta altura de la vida es difícil imaginarlo. Pero... Claro, che, imagínate vos. Pero la matanza se debió básicamente a esa relación. Que tienen que irse, no nos vamos. Tienen que irse, no nos vamos. O nos pagan o nos quedamos. Y ellos decidieron quedarse. Y un teniente que se llamaba Buenaventura Argandoña, un poco, yo creo que sobrevalorando la situación, dijo: si pasan de la línea, disparo. Y la gente, venían los niños chicos con sus mamás, con todo, venían 3.000 trabajadores de la oficina Valparaíso, que está a la vueltecita ahí, de la oficina avanzada, que está al frente de Eugenio y Bonazor, se juntaron. Y quedó la matanza ahí. ¿Cuánta gente fue la que Mira, se dice más o menos ya a esta altura? De los que murieron el mismo día, 69. Al día siguiente sube un teniente Troncoso, que fue bautizado después como la hiena de San Gregorio, que lo llevaron, ahí fue mi abuelo que lo llevó a él, lo llevaron para que pusiera orden, y en vez de poner orden, vengó la muerte del teniente Argandoña. Y todos los heridos que estaban en la bodega fueron muertos a culatazos en la cabeza. Y otros que se arrancaron fueron muertos con esa forma de trágico nombre del palomeo, ¿no? Que palomeas rotos le llamaban, porque los tipos andaban, los salitreros usaban una casaca, una cotona blanca de saco harinero, porque el blanco resalta y rebota el calor, claro. Y todo. Y claro, y ellos entonces, un balazo por la espalda, caían y los estertores de la muerte movían los brazos, igual que cuando se muere, se mata con escopeta una pistola. Esa parte es terrible, que de verdad. Sí, no, sí. La matanza de San Gregorio, creo que nos queda por ahí un libro, pero también podemos ver la posibilidad de que esté, porque creo que es un registro histórico que la gente tiene que conocer. Mira, además, yo lo presenté ahora en Santiago, en la Feria del Libro en Mapocho. Pero además es un registro que se debe conocer, porque sí. Fondo lo que tiene Jaime es que tiene una pulcritud histórica, como le decía, que es notable, ¿ya? Fíjate que entonces en esto hay datos duros que son únicos. Encontramos que la prensa de Estados Unidos informa. Y acá no. Y la prensa de Estados Unidos. Y acá, y lo más doloroso, la gente tiene que saberlo, porque los empresarios mineros, una vez terminado el proceso, la muerte y todo, como a los 2 meses, le pagaron a los soldados del Regimiento Esmeralda, y en el Mercurio de Antofagasta sale la lista de el cabo, el sargento y cuánta plata recibieron. O sea, transformaron a los soldados en sicarios. ¿Qué? Fíjate. Son cosas que Jaime ha ido descubriendo en su literatura. Ese libro hay que verlo, vamos a tenerlo nuevamente. A mí me dolió mucho escribirlo. Sí, claro. Yo quedé conmocionado con eso. Pero sigamos avanzando. Medianamente chileno. Y exageradamente antofagastino. Y lo digo porque mi papá nació en la República Argentina. Entonces, yo no he leído ese libro, Jaime, no ha caído en mis manos. ¿Qué quisiste hacer ahí, digamos? Mira, es una aventurita financiada por un par de amigos que son mis mecenas, en el que juntamos muchas cosas que pertenecen a la historia de Antofagasta o al pasado de Antofagasta, pero que no están en la historia oficial. Claro. Como esto del ancla, que todos hablan del ancla, pero nadie explica. Pero yo encontré que Vidal Gormaz, oficial de la Marina chilena,
que prestó servicio a la subdepartamento del litoral de Potosí para hacer las cartas de marear, como se llamaban en ese tiempo, las cartas náuticas. Allí encontré las razones, porque está, fíjate que... Claro, que uno cree que si se equivocaron pusieron el ancla al revés. Que es fíjate que lo lógico, y también hay una lógica, ¿no? Lo que está bueno para arriba y lo que está malo para abajo. Porque aquí la costa estaba llena de aguadas y cuando el agua era buena salía una copa para arriba y cuando el agua era mala salía una copa al revés. El mismo principio, una lógica gráfica. Está eso, están varios episodios que pasaron en los regimientos cuando eran hipotractados. Antes que pasara el pacto de ayuda mutua, cuando Estados Unidos le sobran armas y se las reparte a Chile, a Argentina y a Bolivia y a Perú. Eso, antes que pasara eso, nuestra infantería de a pie, pero había regimientos de caballería. Y esos regimientos de caballería tenían mucho que hacer con una gran dotación, caballada se llamaba. Los caballos de Antofagasta, todos tenían el nombre con la letra B. Los de la primera región, todos los caballos se con la letra A, con la letra B. Esos son datos que solo tú conoces, Jaime, ¿no? Sí, muy hermoso, muy hermoso eso. Dato. Y Quillagua era el mayor proveedor de alfalfa para las Fuerzas Armadas y Carabineros. Qué interesante. Fíjate. ¿Qué otro dato teníais en ese libro? Teníais, por ejemplo, porque aquí la gente no sabía que hubo en la Guerra del Pacífico, hubo combate naval acá también. Sí, claro. La gente no sabía de... Sí, claro. El Huáscar disparó, el Huáscar, ¿cuántas veces disparó por acá? Claro. Y venía Goñi, que en Mejillón hay una calle en su nombre. Sí. Y él que fue el primero que estuvo a bordo del Huáscar cuando lo capturan. Y él venía y le disparó al hospital, que estaba allá donde está el Eagle School, por ahí estaba, y le disparó al hospital. No, cosa bien complicada. Sí. Excelente. Y ahora, Jaime, me cuentas que estás en un nuevo proyecto. No, Cuéntanos la nueva estrellita que voy a sacar ahora. No, es el sueño más grande que yo tengo. ¿Cómo se llama? Se llama, mira, yo quise emular a don Isaac Arce Ramírez, porque él escribió narraciones históricas de Antofagasta. Evidentemente que quedaron muchas cosas fuera que la sociedad actual le demanda a don Isaac, porque todo lo que fue gremial no lo cuenta, ¿no? Sí, es el principal historiador que uno tiene, pero hay varias cosas que quedan. Lo obvia, claro, lo obvia, lo elude. Yo le puse al mío narraciones marítimas de Antofagasta. Qué interesante, esas narraciones marítimas. Sí, porque mira... ¿Qué es lo que quieres contar en esa narración? No, evidentemente lo que hago es resumir y tratar de interpretar de qué manera la comunidad se impuso de tanta tragedia que ocurrió acá. Oye, esta bahía está llena de naufragios viejos. Allá al frente, en Punta de Teta, hay 4 o 5 veleros grandes, el iShow, el Cromarty Shire, que tenía 2.300 toneladas de carbón. Ahí está todavía, un poquito más al lado de los canastos, antes de llegar a la aguada. Nosotros le llamamos el buque varado porque tenía un pedazo de la proa para afuera. Pero ahí está el carbón, ese nadie lo quiere. Hay dos barcos que se hundieron cargados con cerveza. Ahí están las botellas. ¿Ninguno con tesoros que hubieran venido? No, aquí en Antofagasta se hundió, ahí aparte al María Elizabeth, se hundió el María Cecilia, parece, no, María Cristina, que está ahí con carbón. Al ladito por acá hay otro que chocó contra el bajo ahí. En fin, allá al lado de Coloso hay 2, 3 más. A la vuelta, no, hasta allá está tan. O sea, la gesta marítima que hay detrás del poblamiento. Y la cantidad de vida perdida. La gesta marítima que hay con vida, con todo ese tipo de cosas, en la proliferación de esta región es enorme y ampliamente desconocida. Porque uno, que es lo que se acuerda normalmente, te enseña ya la captura del Huáscar ahí y paro de contar. Que ni siquiera fue en Angamo. Bueno, en Angamo dicen está la boya y todo lo que cree. Mentira, y uno para de contar. Falso. Porque Angamo, el Huáscar se rindió allá en Punta Tame, más abajo de Mesilla, allá lo tomaron. Oye, mira. ¿No conoce uno eso? Claro, no. ¿No se conoce? No, lamentablemente no se conoce. Siendo una ciudad
que nació como ciudad-puerto, Sí, que pues. tenía esencia portuaria, que aquí hasta antes el boom del cobre, Sí. de los años 90, que fue el boom, esto era una zona portuaria. ¿ya? Hoy toda la gente Absolutamente. o trabajaba vinculada o cercana al puerto, entonces habiendo tanta vinculación con el puerto, más ciudades que se construyeron no de cara al mar, sino que en contra del mar, Contra del con el mar. Puerto Copilla impresionante, cuando tenía una Claro. costanera llena de casas, llena de Sí, techos. pues sí. Entonces, es increíble que teniendo toda esta esencia marítima, conocemos tan poco de la gesta marítima que se realizó acá en la Claro. región. Mira, yo tengo unos amigos, bueno, ¿cómo hice esto? Esta relación con el mar que me tiene. Yo he pedido mis cenizas, las mitad para el mar, Me daba el desierto. para cuando se bañen mis nietos, la ola lo acaricien, que soy yo. Y cuando se va, y la otra mitad al desierto, para cuando el viento sople y le dé en la cara a mis nietos, Cierto. ese soy yo. Qué maravilloso. Fíjate, entonces, de cabro chico me gustaba meterme al agua. Mi papá me compró una máscara chiquitita, pero no tenía snorkel. Entonces me Pura hizo, aguantar, respeto. no, me hizo un snorkel de caña. De caña. Y resulta que la caña se remojaba y empezaba a echar agua, y sacaba agua. Y el agua me producía indigestión, el agua salada. Entonces, hasta que conseguimos por ahí, mi papá me compró un snorkel. No tenía aletas, nada. Y me empecé a meter en un montón de partes. De hecho, nosotros nos alimentamos del mar por mucho tiempo. Pero más grandecito, aprendí a bucear ya con equipo. Tuvimos los amigos de Servisub, los amigos Ricardo Rojas Thompson, que estaban allá en el sur, sus hijos, sus amigos, el Joaquín González, que fue mi maestro. Íbamos a bucear al puerto, al molo, íbamos a recuperar algunas cosas que se caían de los barcos, entre ellos los sacos de harina que quedaban flotando, y en fin. Entonces, pero después, más grandecito, como de 20 años, empecé a ir, bueno, yo fui uno de los primeros en bajar al María Elizabeth. El 14 de febrero de 1965, yo fui en mi bote y bajé a pulmón, porque el María Elizabeth, ¿A cuántos metros está eso? no, pues en ese tiempo estaba la proa para afuera, Ah, ya. sí, quedó fondeado de otra manera. Aquí está el bajo, quedó afuera la pluma. Y después una marejada de Semana Santa se lo llevó para allá, está como en 15 metros. Pero como te digo, me empecé a meter en estas cosas. Fui a Punta Plata, allá encontramos el Huelén, allá en Punta Grande, donde está Paposo, un poquito más al sur, allí está el Valdivia, hay restos del otro barco. O sea, tenemos un cementerio Entonces, sí, hombre, de barcos, sí. es impresionante. Es que son historias que uno conoce. En este libro tú relatas esa historia, Sí. tratas de darle vida a esta historia. Fíjate que hay uno que venía en viaje inaugural. Oye, venía de Newcastle, de Australia, con 2000 Osborne, venía de Australia, traía un solo pasajero, 26 tripulantes y un solo pasajero, chileno, de apellido Houston, fíjate. Y el barco viene y lo pilla la corriente del norte, porque en octubre el viento sopla del sur y la corriente viene del norte, y se lo lleva para allá por ahí, que la caleta salada un poquito más allá de los nidos, y se va el barco en su viaje inaugural y se pierde. Todo eso lo vamos a encontrar en la Todo región. eso está. ¿Cuándo crees tú que va a tener vida Mira, este yo libro? creo que mediados de enero. ¿Lo vamos a presentar acá en Antofagasta? Sí, aquí en esta casa ya le ofrecí a En Víctor Mercurio, ya. que va a ser acá. La idea era... Tiene que estar al frente de nuestra librería ese café, nuestro café literario. la idea era hacerlo en el cabezal del muelle histórico, ¿Sí? para concentrar Para el interés. contextualizar Claro, el tema. pero, ¿sí? Desde el muelle a mí no me habla, yo hay, conozco hay muchas trabas. tuve para- dos años a cargo del muelle, ¿sí? del muelle histórico, así que no. No, hay muchas trabas, hay más pero que nada, más objeciones que posibilidades. ¿Quién te Entonces, puso presión? no, un listado largo, 6 o 7. Bueno, si necesitáis ayuda para extraer ese tipo de cosas, yo te lo puedo hacer. ¿Ya? Porque en fondo Mira, me parece, Yo, me acuerdo de cuando el muelle histórico lo entregaron. Sí. El muelle histórico estuvo con nuestra corporación en la administración, Sí, por lo tanto claro, conozco claro. casi todos los trámites administrativos. Y que sería muy bueno y muy interesante hacerlo porque contextualiza mucho el tema. El tema. Yo escribí el otro día, del último día que trabajó el muelle, el año 58. El último día, porque después eso fue entregado a concesión a la Foram. Sí. Y la Foram hizo lancha, hay un varadero. Y después quedó ya en la ruina en los años 80 y estuvo botado mucho No, el tiempo. 80 tuvo Hidroterm.
Nosotros, ¿Cuándo quedó ya votado definitivamente? yo creo que por ahí por el 90. Ya, perfecto. Sí, ahí quedó abandonado. Oye, Jaime, bueno, para mí en lo personal, como te digo, es un tremendo placer que tú hayas estado. Pero podemos volver. No, por Si la gente supuesto, quiere yo con quiero ganas. volverte. Absolutamente. Si hicimos un programa contigo toda la pandemia, entonces, y siempre había tema de conversar. Oye, Jaime, ¿va a haber en algún minuto una biografía tuya? Yo creo que... Mira, Yo siempre pensé, hay personajes aquí en la zona que es imposible no hacer una biografía, porque la biografía es construir parte de la historia de uno. Uno era Floridal Recabarren, ¿ya? El Floro no tenía biografía, de Carlos Tarragó. Y se largó con una biografía y no se puede vender porque es un libro grande. Pero está la historia contada desde la visión, desde la historia de un tremendo personaje antofagastino como Floridal Recabarren, ¿ya? No puede no haber una contada con un gran personaje como Jaime Alvarado acá. Pero yo tengo una tarea antes que me la impusieron un par de amigos que ya no están, Carlos Mazardo Mi amigo Mazardo. y Octavio Báez. Octavio también era el Ellos me dijeron, tienes que escribir la historia de la escuela. Sí, muy interesante. Y claro, yo... Y que hay tantas cosas interesantes por escribir aquí. La verdad que la historia aquí está aquí la historia que nosotros nos cuentan, o sea, es la guerra del Pacífico, parte de la guerra del Pacífico y paráis de contar lo moderno y no te saltáis. Y las salitreras, ¿ya? La salitrera, la guerra del Pacífico y te saltáis todo el resto de lo que ha sucedido, de las gestas, como la gesta marítima que tú estás diciendo acá. Mira, yo creo que las otras deudas que tenemos son 2 o 3, pero la más importante es lo que sucede en Antofagasta, la revolución del 91. Cuando vienen a bombardear la ciudad y la gente arranca para los cerros. Eso nadie lo sabe. Claro. La verdad que muy poca... Vienen a bombardear la Todas ciudad. esas cosas, Jaime, amigo mío, yo creo que tenemos que ponerlo en valor. Y yo quiero, como plataforma cultural Pilsic, poder apoyar en que eso suceda, ¿ya? Y lo otro que también estoy trabajando es cuando se crea la COSACH. Este va a ser un tema bien complejo. Totalmente. Cuando se crea la COSACH, la Corporación Salitrera de Chile. Sí, totalmente. Va a ser un tema. Es una cosa que nos hace meditar de cómo hemos sido tan poco patriotas y tan poco claros. Vendemos un patriotismo que es de discurso Mírame, solamente. Pero... En la revolución del 91 pelearon los chilenos para que los ingleses se quedaran con la salitrera. Con la COSACH pelearon los chilenos para que se quedaran los Guggenheim con el salitre. Bueno, la guerra del Pacífico es un ejemplo claramente evidente. Eso fue una guerra donde los ingleses impusieron, digamos, y rescatar la gente que es vieja como yo tiene que acordarse de doña María Romero, la directora de la revista Ecrán, que era la censora del cine chileno. Hizo sacar en la película Caliche Sangriento la última frase que decía: y esta guerra fratricida que costó la muerte de 12.000, 15.000 soldados de países hermanos, terminó por entregar el salitre a los ingleses. No, por eso sí, hay mucha historia que contar y yo comparto con usted. Amigo mío, de verdad es un tremendo gusto hoy día compartir. Es de las pocas veces que prefiero callar para escuchar antes de estar con un podcast que uno comparte y va a conversar uno a uno. Aquí yo prefiero callar, que la verdad es que son tantas cosas que tú tienes que contar, tantas historias que nos puedes narrar y tantas cosas pendientes por hacer aún, que tenemos vida todavía por hacerlo, amigo mío. Sí, hay varios compromisos todavía, hay que llegar a los 90 años con más cosas escritas todavía, por supuesto, para que esto suceda, ¿ya? Así que yo te insto a que sigamos haciendo el tema. Pongo como plataforma cultural toda nuestra expertise, toda nuestra ayuda para poder hacer otros libros más en conjunto. Pero cuando quieras me dices tú, podemos seguir conversando de otros temas específicos, por ejemplo. Pero también que quede plasmado. Quiero que quede plasmado. Yo te quiero hacer este año que viene unos 4 o 5 libros más de nuestra editorial, pero que tengan contexto. Uno es la historia oficial de Antofagasta, que no está escrita por ningún lado. No, lo que sabemos, lo que nos enseñan nomás, cómo llegaban, qué año se fundó. Para la mayoría se fundó el 14 de febrero y es una aberración. Y si alguien se acuerda, en 1868 se fundó Antofagasta. Pues claro. No es que se fundó, es el acto que uno toma como fundacional, pero esas cosas hay que enseñarlas. Sí, pues, hay que ¿Cómo saber. proliferó? ¿Cuáles fueron los primeros alcaldes? Aquí yo le pregunté a una persona de 40 años, nómbrame algún alcalde, y hasta, no sé, hasta Pedro Araya podrán llegar, pero ahí para atrás no tienen ningún conocimiento de nombres y todo. Entonces, creo que hay que rescatar eso. Sí, estuve el otro día conversando con Marcela Mercado respecto de un asunto bastante especial
que voy a tocarlo antes que no. Yo y mi hermana María Eugenia estuvimos el año 1956 en septiembre, cuando vino Gabriela Mistral a Chile, con invitada, curiosamente, por Carlos Ibáñez del Campo, que fue el que la expulsó del país. Sí, después. Y la trajo de vuelta. Y estuvimos en el puerto cantando para ella. Fíjate, somos testigos de estos episodios. Parte de la historia, parte de una historia Claro, que entonces, es muy desconocida. Por eso yo creo que hay que rescatar, y parte del rescate creo que es súper importante. El libro Antofagasta lo teníamos, estábamos trabajándolo con Rabanal, que otro, pero sí, lo está haciendo bonito. Yo vi el de los bomberos, que es muy interesante. También el de los bomberos, una historia Antofagasta completa. Tiene la historia práctica completa. Entonces, amigo mío, teniendo esto, te agradezco mucho tu presencia, ya. Este programa lo voy a ver, lo voy a enmarcar porque creo que hay que hacer más de esto. Te vamos a seguir invitando a más conversatorios, pero vamos a trabajar ahora, dame un par de semanas para que empecemos a conversar qué podemos hacer el próximo año en términos de registro. De sí, pues claro, yo creo que es válido. Literario que es súper válido. Así que, eso. Jaime, amigo mío, muchas gracias por participar y ahora nos vamos a... No sé si la productora, soy yo el que tendré que recomendar el libro ahora o no. Va a venir Alfredo, el rockstar vuelve, porque ustedes saben que Alfredo Gutiérrez, gran rockstar nuestro que recomienda libros, crítico literario, crítico, cosas de cine, todo, es la estrella de este programa que todo el mundo lo quiere a él, no a mí. No, gran personaje Alfredo, le tengo mucho cariño. Volvemos después de la pausa con la recomendación del libro que nos hace Alfredo para ver qué nos trae en esta ocasión. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Jaime y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chao, chao. Bien, otro día más, otra recomendación y vamos con Sissel-Jo Gazan. Es danesa, no sé si se pronuncia así, da lo mismo. La saga del dinosaurio. Oye, vamos con lo que dice acá. Ana, que es uno de los personajes principales, protagonista, pero yo diría que es como coprotagonista, está furiosa con su madre, con su vida, con su tesina y sobre todo con el profesor que la dirige, quien ha estado intratable el último año. Cuando este aparece asesinado, todo apunta a una venganza. ¿Es Ana la culpable? Soren, el policía que investiga el crimen, le concede el beneficio de la duda a cambio de que la joven le ayude a desentrañar desentrañar las macabras circunstancias del caso y a desenredar las intrigas de los círculos científicos, un mundo en el que todos están dispuestos a todo a cambio de prestigio y poder. Yo creo que este es una novelita de, no sé, 500 páginas que nos sitúa en un mundo súper cerrado que es el mundo de la investigación científica. Porque pareciera ser que está supeditado a un grupo muy reducido. No todo el mundo estudia carreras asociadas a esa línea, biología, química, no sé. Pero además no todos publican y no todos leen estas revistas científicas. Entonces, esta protagonista, Ana, tiene una hija pequeña, su esposo la abandonó, su mamá, además que una mujer odiable, después entendemos que tiene sus razones a lo largo de la novela. Y este policía también viene con su propia historia. Sus padres murieron muy jóvenes, así que fue criado por sus abuelos. Y entre los dos vamos descubriendo todos los espantos que hay en el mundo científico y las presiones que tienen para publicar, cuándo publicar. El denominador común es que no tienen plata. Entonces, cuando no hay plata, tal vez puedan emerger las peores posibilidades del ser humano para hacerse cargo con los pequeños fondos que entregan las universidades o el Estado. Y entre medio nos van contando, ¿cierto? Con una primera muerte, porque después vienen otras, qué es lo que ocurre. Y vamos a desentrañar también el papel de los personajes. Y Ana no es un personaje simpático, te voy a decir de inmediato. Es media pesadita, ¿cierto? Y eso me gustó un poco de lo que plantea esta autora, porque uno siempre quiere representarse por los personajes, pero cuando son pesados, malhumorados, mal genios, mal educados y se ganan otro corazón, significa que está bien escrito el personaje. ¿Saben cuál puede ser un buen ejemplo? En Breaking Bad, que es un personaje detestable, pero todo el mundo quiere
representarse un poco con su vida, ¿cierto? Heisenberg. La sala del dinosaurio es una obra que se transformó en una saga, ¿cierto? Este es el primer tomo, y un poco va recuperando también algunos personajes en las siguientes novelas que yo no he leído, estuve googleando, pero particularmente esta les va a gustar a aquellas personas que están en estos ambientes científicos porque se van a representar totalmente. Sobre todo cuando se llama la sala del dinosaurio, porque hay autores que están protegiendo la teoría sobre el origen, no solo el origen, sino con que los pájaros en la actualidad son dinosaurios, y los otros que dicen que los pájaros vienen de dinosaurios. Y hay como 100 páginas donde están ahí peleando con algunos tecnicismos que uno se enfrenta, que no es del área, pero además te van descubriendo todo un ambiente muy entretenido, así que súper recomendable. Y nuestra segunda recomendación de hoy es de Jorge Baradit, 5, ya hemos recomendado a Jorge Baradit, creo, no me acuerdo. No, gracias, nos dice la productora Jocelyn, atenta siempre. Y Jorge Baradit, ¿cierto? ¿Se acuerda que se hizo famoso con todas estas, con novelas de recuperación histórica, mitológica de personajes típicos chilenos como Gabriela Mistral, como Arturo Prat, ¿se acuerdan? Pero 5 probablemente fue una de las novelas que lo puso en el mapa transversalmente. Y 5 es el nombre de un programa, 5 con Y, que es un programa real que ocurrió en Chile en los años 70, Flores estaba metido ahí. Corre 1973 y Augusto Pinochet decide sorpresivamente apoyar al gobierno de Salvador Allende y neutraliza el golpe militar en ciernes. Escucho bien, no estoy mintiendo, dice Pinochet evita el golpe militar. El presidente fortalece su gobierno y en pocos años consigue instalar un modelo socialista líder en la región, un país en apariencia exitoso, pujante y pluricultural, producto de la creación del primer estado cibernético de la historia. De hecho, 5 es considerado en la actualidad porque esto es una historia que se basa en eventos reales, en plena época de la Unidad Popular, en 1970, se creó un sistema interconectado, se pretendía crear un sistema interconectado de información pre-internet. Que Google, que Altavista, que Yahoo, todos estos buscadores actuales no existían. Y lo que pretendía 5 era mantener el control informativo de lo que ocurría en Puerto Montt, Punta Arenas, y Arica. Oye, súper adelantado a su época. Entonces lo que plantea la novela es que efectivamente se creó el programa y Chile se transformó en potencia mundial. 1973, saltamos a 1979. Mientras se celebra la reelección de Allende, Martina Aguablanca vuelve a Santiago de Chile para investigar esta red cibernética famosa en todo el mundo. Encuentra un país construido sobre bases ideológicas demenciales, alienado, lleno de conspiraciones y secretos impensables. A 10 años de su publicación original, Jorge Baradit reedita una novela mítica y precursora. Entonces, nada es lo que aparenta. Este es como el sentido de esta novela, que es una novela de ciencia ficción pura, para los que les gusta este estilo de literatura, muy atractivo. Ya hemos comentado novelas anteriormente. Y lo que pretende también es como plantearnos esta idea de personajes que se ven como enfrentados a una realidad que se desvanece. Hace mucho tiempo, hace unos 10, 15 años más o menos, no sé si tanto, se pretendió hacer una recaudación de fondos para buscar financiamiento y hacer una película o una serie sobre esta novela, una adaptación. Hay un tráiler súper bueno que está en YouTube gratuito, que dura alrededor de 6-7 minutos y que un poco nos visualiza todo lo que la novela nos pretende. Es decir, en un momento al Augusto Pinochet bueno, abre comillas, de esta novela le hacen atentados pero sobrevive.
Entonces él entiende que tiene que proteger a Allende. Entonces el tráiler nos muestra visualmente los avances tecnológicos y también las conspiraciones que emergen. Oye, súper recomendable. Es interesante que podamos leer también ciencia ficción que tiene que ver con nuestro país como líder mundial, en primer mundo, lo que todos quisiéramos desde la invención y ser referentes en términos tecnológicos. Así que ahí tenemos dos novelas bien disímiles, pero que nos pueden acercar a dos temas puntuales. Uno que tiene que ver con el mundo científico y otro con la ciencia ficción. Fueron las dos recomendaciones de nuestro podcast. Nos vemos.